en el versículo 2, Mateo 10, 2. Y dice la palabra de Dios. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de ellos, Simón, llamado Cefas, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Labai, que es llamado Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Ahí como estamos, hermanos, vamos a orar. Ayúdenme inclinando su rostro. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de buscarte, Señor, de bendecirte, Señor, pero también de congregarnos. Gracias, te damos en esta hora. Bendice a las personas que van a ver esta transmisión, Señor, y que seas tú, mi Dios, quien traigas una palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, y que seas tú tocando cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y aquí, mis amados hermanos, yo lo titulé esta enseñanza, ¿verdad? Es caso omiso a las advertencias. Amén. Hoy te voy a hablar de un personaje, ¿verdad? Hace unos días yo estaba leyendo, pero también estaba meditando, ¿verdad? Y yo creo que es Dios que estaba hablando a mi vida, primeramente, porque cuando a veces nos paramos y nos ponemos aquí enfrente es porque a veces Dios nos habla, ¿verdad? Y nos confronta. Y si no nos confronta, pues a veces nada más es una palabra, ¿verdad? Que queda ahí, a veces es una enseñanza, pero es importante o es bueno cuando Dios habla a nuestras vidas, amén. Y aquí en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús eligió a 12 personajes, a 12 apóstoles, y la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Eran 12 personajes a los que Jesús eligió, eran personas como tú y como yo, ¿verdad? Tan comunes como nosotros. Y estos personajes Jesús los eligió, y si nosotros vemos eran de diferentes, venían de diferentes lugares. Tenemos a Mateo, ¿verdad? Que era un publicano. Tenemos a Pedro, que era un pescador. Ellos tenían diferentes ocupaciones, ¿verdad? Ellos tenían diferentes ocupaciones. ¿Cuál es el personaje con el que más se identifican ustedes? De los 12. A ver, vamos a hacer una pequeña pregunta. Con el ocelote. Simón Ocelote. A ver, por acá, hermanos, alguien que me diga yo. Dara. Con Pedrito. Con Pedrito, por acá llevamos 2. ¿Tú, Dara? Todos somos Pedro, dicen por allá. Hermano Irán. Pedro. También Pedro. A ver, Abel, por allá andas, Abel. Con Juanito. A ver, ¿con quién? ¿Con quién te identificas? ¿Cuál? Ajá. Sí. A ver, ¿tú con quién? ¿Con quién? Con ninguno, todavía ninguno. Bueno, todavía no se identifica con ninguno, ¿verdad? Apenas los va a ver con Mateo. El fresa, dice Dara. No es cierto, no es cierto, Dara. Pero vemos, ¿verdad?, que Jesús llama a diferentes personajes y son tan comunes como nosotros que podemos identificarnos en algún momento de nuestra vida con ellos, ¿verdad? Podemos identificarnos de repente con Pedro, ¿verdad? A veces nos vamos a identificar con Juan, el celoso, ¿verdad? Con el ocelote, dice mi esposo, por ahí.
Pero todos y cada uno de ellos, Dios los eligió con un propósito y nosotros podemos ver sus historias, ¿verdad? Porque a través de los años y a través de ellos, Dios nos habla todavía a nuestras vidas, ¿verdad? Vemos circunstancias en las que ellos vivieron y que probablemente son muy parecidas a las nuestras. Y muchos, ¿verdad? Podemos mencionar a diferentes personajes, pero a veces hoy quiero hablarte de uno que es el que menos, con el que menos queremos decirnos que nos parecemos, ¿verdad? Pero podemos tener a lo mejor algo de él. Por ahí en una ocasión alguien escuché que dijo, no, a mí me dijeron que yo era fulano, no, a mí me dijeron Judas, a mí me dijeron, no, yo les vengo a hablar, ¿verdad? Y primeramente porque Dios habló a mi vida. Y en algún momento de nuestra vida podemos llegar a ser Judas, ¿verdad? Y sí, vamos a ver quién era Judas. El nombre de Judas significa, bueno, su nombre se deriva de la palabra adoración. O sea que este hombre, cuando fue concebido, ¿verdad? Fue pensado en que él probablemente iba a ser una persona que iba a adorar a Dios. Pero era una persona completamente diferente a lo que decía su nombre, ¿verdad? Judas, según algunos teólogos dicen que Judas era un Iscariote, ¿sí? Judas era un sicario, ¿verdad? Judas Iscariote era un sicario. El sicario era una persona que no tenía valores, era una persona mercenaria, que hacía las cosas únicamente, ¿por qué? Porque también recibía algo a cambio. Sin embargo, Judas pertenecía a un grupo de judíos, ¿verdad? Que buscaban, podemos decir que ellos buscaban ser revolucionarios o ayudar, ¿verdad? Al pueblo de Dios. O sea, para él era bueno lo que él hacía. Sin embargo, vamos a ver un poquito más cómo era el corazón de este personaje, ¿sí? Todos y cada uno de ellos nos dejan una enseñanza y hoy vamos a ver qué enseñanza podemos encontrar en Judas. Este personaje era un personaje que no tenía valores y él en algún momento de su vida, ¿verdad? Pertenecía al grupo religioso que incluso llegaba a matar, ¿verdad? Supuestamente buscando la justicia, pero era una justicia de acuerdo a ahora sí que podemos decir, a los ojos de los hombres, ¿verdad? Que ya estaba siendo muy apartado de lo que en realidad Dios quería para su pueblo. En contexto, ¿verdad? Podemos ver que Jesús, cuando llega a este mundo, ¿verdad? Algunos lo conocen o lo empiezan a conocer como el Mesías, pero el pueblo de Israel sabía que el Mesías, o pensaban que el Mesías iba a ser una persona que iba a gobernar con poder, que iba a ser una persona que iba a gobernar como el rey David. Muchos de ellos pensaban que el Mesías iba a ser muy parecido al rey David, que fue un hombre, ¿verdad?, que tuvo mucho poder, mucha influencia y que él defendió a su pueblo en diferentes situaciones. Y probablemente Judas pensaba lo mismo de Jesús cuando escuchó hablar de Jesús. Pensaba que iba a tener ese poderío, que iba a tener ese reinado, ¿verdad?, que iba a tener esa autoridad y que iba a defender a su pueblo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo, ¿verdad? Pero no de la manera en la que ellos probablemente estaban esperando que fuera el pueblo salvado. Judas fue un encargado, él tenía una tarea, ¿verdad? ¿Cuál era la tarea de Judas? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacía Judas? Todos tenían diferentes cosas que hacer en el ministerio de Jesús.
pero él era el tesorero. Así es, vamos a ver Juan capítulo 12, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 12 del versículo 4. Versículos 5 y 6. Amén. Si me ayudan a leerlo, Juan 12, 4, 5 y 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Amén. Jesús llama a 12 personas, ¿verdad? Sin embargo, Judas tenía un pasado, él era mercenario, estaba acostumbrado a hacer las cosas porque buscaba quizá un bien, buscaba, era una persona también sin valores, ¿verdad? Que buscaba, muchas veces a él le pagaban por hacer el trabajo sucio. Y probablemente él estaba acostumbrado a esto. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, ¿verdad? Le da la oportunidad, y si nosotros nos damos cuenta en su ministerio, que fueron más de 3 años y medio aproximadamente, Jesús lo trata completamente igual, ¿verdad? Nunca vemos que Jesús decía, ay, no pasen el ofrendero por donde está Judas, ¿verdad? Al contrario, Jesús dijo, él va a ser el encargado, ¿verdad? De llevar las finanzas. Nunca Jesús hizo una distinción. ¿Por qué? Porque probablemente, a pesar de que Jesús sabía cómo era, le estaba dando una oportunidad, ¿verdad? Le estaba dando la oportunidad de ¿qué? De hacer las cosas diferentes. Sin embargo, el pasado de Judas, ¿verdad? El pasado todavía lo tenía pegado atrás de él, o sea, él no lo había dejado, él traía atrás su pasado y no quería soltar, ¿verdad? Lo que ya Jesús le estaba dando, esa nueva oportunidad que Jesús le estaba dando. Y dice la palabra de Dios que constantemente él ¿qué? Sustraía de la bolsa, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a sustraer, o sea, a tomar beneficios que habían en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Había beneficios y él tomaba de esos beneficios. Entonces, Judas nunca quiso, ¿verdad?, despegarse quizá de su pasado, nunca quiso abandonar, ¿verdad?, lo que traía él atrás. Él era un mercenario y probablemente podemos ver que Simón, el celote, también él era igual que Judas. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad y él sí tomó esa oportunidad. Otro personaje, ¿verdad? Que vemos y que conocemos mucho, como decimos por ahí, era Pedrito. Pedrito, aunque él no agarraba de las finanzas, ¿verdad? A lo mejor no era un modelo a seguir, ¿verdad? Era un personaje que constantemente se dejaba dominar por sus emociones. Sin embargo, todos y cada uno de ellos tuvieron una oportunidad de ser diferentes. Vemos que cada uno de ellos luchaba, ¿verdad? Quizá con un pasado, pero ellos tuvieron que abandonar ese pasado. ¿Para qué? Para poder seguir y caminar tras Jesús. Y Judas siempre estuvo con Jesús, ¿verdad? Yo puedo imaginarme Judas en cada uno de los acontecimientos que nos menciona la palabra de Dios. Ahí estaba Judas, ¿verdad? En primera fila, en la alimentación de los 5,000, cuando sanaban a los enfermos, ¿verdad? Cuando echaban fuera a los demonios, ahí estaba Judas. En todo tiempo Judas estaba junto a Jesús.
3 años, ¿verdad? Y no solamente junto a Jesús, y no solamente en su ministerio, sino que hasta dormían en el mismo lugar, comían muchas veces, me atrevo a pensar que del mismo plato, ¿verdad? Y Judas siempre estuvo con Jesús, pero hubo algo que Judas no hizo, ¿verdad? Que fue soltar su pasado. No quiso soltar su pasado, no quería soltar su vieja manera de vivir, no quería soltar su viejo hombre, ¿verdad? Ahí lo traía pegado. A veces yo he escuchado, yo no sé si ustedes han escuchado, pero han habido hermanos que dicen, son nada más 5 minutos que deje vivir al viejo hombre, ¿verdad? Que antes había en mí. Pues así Judas así traía pegado, ¿verdad? Ese viejo hombre y no lo quería soltar. De alguna manera, Judas veía y sabía, ¿verdad? Que todo lo que entraba, él podía meter mano. Probablemente Jesús ni siquiera se daba cuenta, ¿verdad? De lo que él estaba haciendo. Sin embargo, él seguía sustrayendo, ¿verdad? De lo que había en la bolsa. Pero imagínense ustedes, probablemente Judas pensaba, ahora sí, Jesús ya tiene suficiente dinero y en cualquier momento se va a rebelar en contra del gobierno romano, ¿verdad? Y ahora sí les vamos a dar un golpe de estado y ahora sí, quizá Judas seguía pensando en hacer las cosas de acuerdo a su propia manera y no estaba escuchando a Jesús. Estaba tan cerca de Jesús, pero a la vez su corazón estaba tan lejos, ¿verdad? No conocía en realidad los anhelos del Maestro, no conocía en realidad el corazón del Maestro, ¿verdad? De Jesús. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió más adelante en el libro de Juan, capítulo 13, en el versículo 1 y 2. Juan 13. ¿Le doy lectura? Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los tomó hasta y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que la entregase, sabiendo así. Sí, nada más es 1 y 2. Ok, hasta ahí. Entonces, vemos que Judas nunca, ¿verdad?, quiso abandonar su vieja naturaleza. Y algo que es muy, pero muy peligroso, ¿verdad?, que si nosotros no dejamos morir a nuestro viejo hombre, no solamente lo vamos a traer pegado, ¿verdad?, lo vamos a dejar que crezca. Y no solamente que crezca, sino que tenga fuerza, ¿verdad? Y luego de que tenga fuerza, él mismo puede matarnos. Así es. Y a veces, hermanos, bueno, sucede que lo predicamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues es que a veces es peligroso dejar de orar, pero cuando dejamos de hacerlo realmente es muy, pero muy peligroso. Y no lo sabemos, ¿verdad?, hasta que lo experimentamos. Y no les digo que lo experimenten, ¿verdad?, para nada. ¿Por qué? Porque sí, en realidad es algo muy, muy peligroso. Aquí el viejo hombre de Judas, o a lo mejor ese hombre, ¿verdad?, que nunca dejó, más bien Judas, estaba creciendo a tal grado que el enemigo, dice, que tomó posesión de la vida de Judas, ¿verdad? Él nunca quiso entregarle a Dios, o sea, nunca quiso entregarle a Jesús esa debilidad.
Y sabes, nosotros, cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Cada quien tiene una debilidad, ¿verdad? La debilidad a lo mejor de Dara no va a ser la misma debilidad del hermano Cheche, o de la hermana Eli, o del hermano Irán, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Pero ¿saben qué? El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. Por ejemplo, ¿verdad? No es que yo sea el enemigo, pero yo conozco a mis hijos, ¿verdad? Y yo sé, por ejemplo, qué es lo que le gusta a uno, y lo que le gusta a uno no es lo mismo que le gusta al otro, y a lo mejor lo que a uno le causa ira, al otro le puede causar risa, ¿verdad? Son muy diferentes. ¿Por qué? Por sus personalidades son diferentes. Pero, ¿sabes? El enemigo conoce perfectamente cuál es nuestra debilidad. Imagínense, y yo, ¿verdad? Lo conozco a mis hijos porque tengo todos los días conviviendo. O sea, a lo mejor en la escuela yo no sé qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero en casa yo sé qué les gusta y qué no les gusta. Imagínense el enemigo que está 24/7, ¿verdad? Con nosotros y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y yo me imagino que este hombre, ¿verdad? Judas sabía y conocía su debilidad. O sea, llegó el momento en que él vio la debilidad, ¿verdad? De cuando a la mujer, esta mujer llegó y dice que derramó un perfume. Y él ya no se fijó en Dios, no se fijó en Jesús, ¿verdad? Él se estaba fijando ¿en qué? En lo que iba a caer en la bolsa. Entonces, él dejó que su debilidad creciera. En este caso, la debilidad de Judas era el dinero. Pero ¿cuántas debilidades podemos nosotros tener, verdad? Pueden ser diferentes áreas. A veces puede ser la falta de perdón, a veces puede ser la amargura, a veces puede ser, no sé, pueden haber tantas cosas, ¿verdad? Que pueden ser nuestras debilidades, pero si nosotros no las soltamos, si no las llevamos a Cristo, esa pequeña debilidad, ¿verdad? No va a ser pequeña, sino que va a ir tomando fuerza y va a ir creciendo, y puede suceder que esa debilidad de repente, ¿verdad?, nos lleve a apartar por completo de Dios. Podemos caer, ¿verdad?, en manos del enemigo, como le pasó a este Judas, que por completo fue apartado del camino de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver en el libro de Juan, ya el enemigo, ¿verdad?, estaba trabajando en Judas, pues lo conocía y sabía cuáles eran perfectamente sus debilidades. Vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 13, en el versículo 21 al 29. Dice la palabra de Dios, dice, y cuando hubo dicho estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu profundamente y testificó diciendo, de cierto te digo, que uno de ustedes me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros porque ignoraban de quién de ellos estaba hablando. Un poco antes de que nuestro Señor Jesús fuera entregado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos estaban cenando. Imagínense la escena, ¿verdad? Todos cenando, todos sentados, uno frente a otro, y de repente dice que Jesús se conmovió y les dice, ¿saben qué? Uno de ustedes está por entregarme. Y aquí nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, le estaba dando señales a Judas. Les estaba diciendo, uno de ustedes me va a entregar.
¿Y qué pasó? Dice que se miraban. Yo puedo imaginarme que a lo mejor uno le estaba echando los ojos al otro y a lo mejor ellos pensaban, de seguro fue Pedro, no, de seguro es Juan, ¿verdad? No, para mí que es Mateo, porque ese sí le gusta también el dinero. Y imagínense, estaban los 12 mirándose uno a otro, ¿verdad? Y los discípulos dice que se miraban. En el 22, los discípulos se miraban unos a otros porque ignoraban de quién de ellos estaba hablando. Y estaba en el 23 uno de sus discípulos que se recostaba sobre su pecho, a quien Jesús amaba, al cual Simón Cefas le hizo señas para que le preguntara. Imagínense, hermanos, o sea, estaban todos ahí, de repente Juan, ¿verdad?, se recuesta sobre el pecho de Jesús y Pedrito, ¿verdad?, por el otro lado le estaba diciendo, pregúntale, dice que le estaba haciendo señas para que le preguntara a Jesús. A lo mejor le estaba diciendo, tú que estás más cerca, pregúntale tú, ¿verdad? Se estaban echando señas. Imagínense ustedes, estaba Judas y Judas estaba haciendo caso omiso, ¿verdad? Judas sabía que estaba ahí, pero Judas estaba haciendo caso omiso. Y muchas veces cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad?, a veces Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de una manera y de otra manera, ¿verdad? Y a veces hacemos caso omiso. Porque muchas veces Jesús nos está hablando y sabe, ¿verdad?, lo que nos puede pasar, incluso cuando leemos su palabra. Y de repente Dios nos habla y decimos, ay, no, esta palabra es muy dura para mí. Y cerramos la palabra, ¿verdad? Cerramos la Biblia. No era para mí, de seguro era para mi hermano que estaba tres lados hacia la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y sabemos luego quién está, ¿verdad? Pero no estamos diciendo, esta palabra es para mí, ¿verdad? Hace unos días yo le decía a mi esposo, oye, Mario, fíjate que Dios me habló ahorita, últimamente me ha hablado. Cuando estuvieron predicando los hermanos el día jueves, el hermanito Irán, que estaba hablando, Dios estaba poniendo una palabra y Dios, yo sentí que el Señor me llamó la atención, pero hasta sentí bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos la palabra? Yo dije, cuando la hermana Gaby predicó, también sentí que me pasó por aquí, ¿verdad? Yo decía, pero se siente bonito, ¿verdad? Pero es cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, no es para mí, es para el de junto, y al rato libramos una, pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, que viene la más grande. Y entonces empezamos a hacer caso omiso a la palabra de Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, es verdad, a veces cuando Dios llama la atención, no nos gusta, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos llame el Señor la atención, pero dice la palabra, ¿verdad?, que es como miel, ¿verdad?, a nuestros labios, pero es amarga, ¿verdad?, a nuestras entrañas. Y a veces así es, pero cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, de la palabra, luego aprendemos a amarla, ¿verdad? Aprendemos a amar la palabra de Dios, porque Dios, cuando nosotros la aceptamos, ¿verdad? Y hasta decimos, qué bonito sentí, ahora sí, ¿verdad? Que échenme otra, ahora sí, estoy listo para la otra, no, lista para la otra. Pero cuando no aceptamos o no escuchamos la voz de Dios, entonces podemos caer, ¿verdad?, en ese error que le pasó o que le sucedió a Judas. Podemos traer el viejo hombre, ¿verdad? Y en lugar de matarlo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos alimentando, lo estamos haciendo más fuerte, ¿verdad? Estamos dejando que crezca y que él mismo va un día, si nosotros dejamos, ¿verdad?, ese viejo hombre, un día va a matarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ese es el peligro de cuando nosotros no escuchamos
la voz de Dios, cuando no escuchamos, cuando decimos, no es para mí, ¿verdad? Imagínense, los discípulos estaban viendo, a ver, ¿quién será? ¿Quién de los dos? Y empezaban a recorrerse todos, ¿verdad? Unos con otros. Y Jesús le dice, otra vez, fíjense, luego les dice, Pedro le dice, a ver, pregúntale a ver si soy yo, ¿verdad? A lo mejor Pedro estaba preguntando, pero en el 25 dice, y entonces aquel discípulo, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, ¿quién es ese hombre, mi Señor? Ahí está Juan, ¿verdad? Juan estaba ahí preguntándole, también él quería saber, ¿verdad? El chisme, le dice Jesús, es aquel a quien yo daré el pan mojado. O sea, Jesús vuelve a dar otra señal, ¿verdad? Le está diciendo, es al que yo le dé el pan mojado. Y dice la palabra de Dios, dice, y entonces Jesús, ¿qué hizo? Mojó el pan y se lo dio a Judas. Dice, Judas, hijo de Simón Iscariote. Imagínense, y todavía Judas se lo comió, o sea, que fue lo peor del caso, ¿verdad? Imagínense, o sea, después de que se lo dijo, ¿por qué? Porque él estaba diciendo, esto no es para mí, este es para el de atrás, seguramente es para Pedro, para mí no, ¿verdad? Judas hizo otra vez caso omiso a lo que Dios le estaba diciendo. Y dice, fíjense bien, en el 27, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, y luego del pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él y le dijo Jesús, ¿verdad? Lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, probablemente ya su corazón estaba completamente ya muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo caso omiso a la voz de Dios. Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podemos traer atrás, ¿verdad? Pegado al hombre viejo, pero tenemos que dejarlo atrás. ¿Qué diferencia hay entre Judas, ¿verdad? Y Pedro? Pedro, ¿qué fue lo que hizo? También negó a Jesús, ¿verdad? También negó a Jesús. A lo mejor podemos decir, ay, es que hicieron cosas horribles, pero cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pudo haber sido como Judas o como Pedro. Sin embargo, Pedro tomó una actitud diferente, ¿verdad? Probablemente cuando Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces, pero ¿qué pasó? Que cuando vio, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, dice que cuando el gallo cantó, que él, ¿qué hizo? Dice que lloró amargamente, o sea, había un arrepentimiento, cosa que nunca hubo, ¿verdad? En Judas. Judas nunca se arrepintió. Los dos tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Que sí, ¿verdad? Los dos tuvieron la oportunidad. ¿Los dos fallaron? Sí, los dos fallaron. Los dos pudieron, ¿verdad? A lo mejor fallarle a Jesús, sí, los dos pudieron hacerlo, ¿verdad? Los dos pudieron fallarle a Jesús. Sin embargo, la actitud que cada uno de ellos tomó hizo la diferencia. Judas ya no quiso escuchar, ¿verdad? Ya no quiso seguir, no quiso humillarse a Dios, no quiso pedir perdón, ¿verdad? A lo mejor él sintió remordimiento y no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. Son cosas muy distintas. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos las dejó. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de ella, ¿verdad? No es que yo les esté diciendo, es que ustedes son Judas, no.
Lo digo, ¿verdad? Por mí, porque muchas veces Dios nos habla. Muchas veces Dios nos habla y queremos hacer caso omiso a su palabra, ¿verdad? Y déjame decirte que cuando Pedro se arrepintió, dice la palabra de Dios que Jesús lo vio. Todavía, ¿cómo lo vio? ¿Sí recuerdan? En la playa, ¿no? Sí, pero ¿cómo era la mirada de nuestro Señor Jesús? Dice que de misericordia, y lo vio, dice que con ternura, o sea, Dios y con amor, o sea, Dios muchas veces está esperando, ¿verdad?, con nosotros, a que nosotros volvamos a Él, pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros entreguemos eso que a veces podemos traer cargando. Ya no alimentemos al viejo hombre, ¿verdad? No a su esposo, hermana, no a su esposa, no. Al viejo hombre, ¿verdad? Ese es al que no debemos de alimentar. No me vayan a decir al rato, es que ya no me quiere dar de cenar. No, estamos hablando, ¿verdad?, de alimentar al viejo hombre. ¿Y cuál es el viejo hombre? Los malos hábitos, Los malos hábitos, las malas actitudes, las malas pecados actitudes y los pecados ocultos. Eso es lo que nosotros tenemos que soltar, eso es lo que nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? El viejo hombre. Y vamos a ver, después de todo esto, ¿qué dice la palabra de Dios? En Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice el Señor. Si alguien me ayuda a leerlo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirmeza, fortaleza y establezca. Amén. El mismo Dios, ¿verdad?, que nos llamó, dice, a su gloria eterna a través de Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco estas leves aflicciones, seamos fortalecidos, afirmados y establecidos. ¿Por qué? Porque en el caminar en Cristo, ¿verdad?, vamos a padecer muchas veces y necesitamos ser fortalecidos. Pero después de que hayamos padecido, vamos a ser fortalecidos. O sea, vamos a padecer. Muchas veces no es, sí, a veces padecer a lo mejor de ciertas cosas que nos agradan, pero también vamos a padecer, ¿verdad?, persecuciones, vamos a pasar por tentaciones, pero dice que después de todo esto vamos a ser fortalecidos, vamos a ser afirmados y vamos a ser establecidos. Pero es necesario que nosotros permanezcamos, ¿verdad? ¿En dónde? En el camino del Señor, en Cristo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces, yo los voy a invitar a que se pongan de pie, mis amados hermanos. Y a veces no va a ser fácil, ¿verdad? Ya tiene unos días, ¿verdad? Yo recuerdo una situación, me da risa, pero me da hasta pena, ¿verdad? Y a lo mejor mi esposo ni en cuenta, pero yo estaba molesta con él. Y a lo mejor él ni cuenta se había dado. Y lo digo con vergüenza, hermanos, porque yo dije, sí, pues que haga las cosas él, ¿yo por qué? ¿Verdad?
Y para vergüenza mía, ¿verdad? Yo estaba cargando, en vez de matar a ese viejo hombre, ¿verdad? No a mi esposo, no, a mi viejo hombre, ¿verdad? Yo lo estaba alimentando. Y de repente empecé a molestarme, ¿verdad? Dejé una raíz de amargura y empecé a dejar que creciera. Y yo dije, pues que haga las cosas él. Y yo dije, pues total, él es el pastor, ¿verdad? Yo dije, yo nada más soy su esposa, pero yo dije, él puede, pues que lo haga, ¿verdad? Se los digo con vergüenza, hermanos. Y a lo mejor él ni en cuenta. Y mi corazón se estaba llenando otra vez de amargura. Y mi corazón empezó a cargar cosas. Y yo sé que son cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y yo dije, Señor, yo no puedo con esto. Yo dije, yo no puedo con esto, ¿verdad? Yo no puedo con el ministerio, que siga él, o sea, yo tengo mi trabajo, puedo más con esos 28 chamacos que en el ministerio. Pero Dios estaba tratando con mi vida, ¿verdad? Y Dios me habló fuerte y me dijo, es que yo te llamé también a ti. Y yo le dije, Señor, pero es que yo no puedo, yo soy inexperta. Pero ¿saben qué? A veces cuando Dios nos habla en lo que no somos expertos, en lo que no conocemos, porque quiere una mayor dependencia. Y yo tuve que decirle a Dios, sí es cierto, Señor, yo en esta área la regué, perdóname. Ya no quiero traer más cargando las cosas del pasado, ¿verdad? Y yo le tuve que pedir perdón a Dios. Incluso, de hecho, de repente, hasta para vergüenza mía, dejé de orar 3 veces, por 3 veces. Yo estaba enojada y estaba haciendo berrinche. Y de verdad que se me estaba saliendo el viejo hombre, hermanos. Yo creo que, pero se me estaba saliendo feo. Y de repente, de verdad, yo dije, somecha, lo bueno que no, gracias a Dios, yo no sé, no me enchamuqué como Judas, ¿verdad? Y porque yo creo que ya iba para allá y me dice mi esposo, oye, ¿qué tienes? Y le digo, ¿qué tengo de qué? Pero estaba ya cargando tantas cosas, ¿verdad? Estresada, ya con tantas cosas, y le digo, ¿qué tengo de qué? Pero ya casi, ¿verdad? Ya se me estaba saliendo el viejo hombre. Y me dice, oye, es que hasta dormida brincas. Y le digo, sí es cierto. Y para vergüenza mía, ¿verdad? Lo digo. Y cuando me di cuenta, yo dije, Dios, perdóname, porque yo no tengo por qué tomar esa actitud. Yo dije, perdóname, porque tú me estás hablando y estoy haciendo caso omiso. Vengo a la iglesia y escucho la palabra, pero Dios me decía, camina para acá. Y yo decía, no, yo para allá, voy para acá, ¿verdad? Y yo tuve que ponerme a cuentas con Dios, tuve que pedirle perdón a Dios. Y sabes, le doy gracias al Señor porque si Dios no me hubiera confrontado, ¿verdad? Probablemente me hubiera pasado como Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Su corazón se endureció tanto, ¿verdad? Que él ya no tuvo tiempo, ¿para qué? Para arrepentirse. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe cada uno de nosotros cuál es su propia debilidad, ¿verdad? Y yo creo que es importante que matemos a ese viejo hombre. Amén. Entonces, yo te voy a invitar, ahí como estás, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de muchas formas, Señor, y no queremos hacer caso omiso de tu palabra, Señor. No queremos caminar, Señor, sin ti, siguiendo nuestras propias expectativas, Señor, no.
porque tú no nos llamaste a eso, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, hemos cometido pecados, Señor, perdónanos, Señor. Si hemos hecho caso omiso a tu voz, Señor, hoy te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Porque, Señor, sabemos que tú quieres llevarnos, Señor, ahí a donde no somos expertos, Señor, a donde no sabemos nada, Señor, pero donde eres tú perfeccionándote, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestras